Yo descubro la historia de María Josefa Amalia de Sajonia cuando empecé a escribir los libros de Reinas de España y cuando me tocó investigar sobre el personaje, sobre María Josefa Amalia de Sajonia, pues me encuentro con una incoherencia que me deja absolutamente perpleja, ¿no? Que por un lado es lo que ya había escrito de María Josefa Amalia de Sajonia, o sea, la bibliografía que ya existía, generalmente muy breve, muy escasa y llena siempre de los mismos clichés muy denigrantes con respecto a su figura, y lo que yo empiezo a encontrar realmente en los archivos, o sea, la documentación veraz, especialmente toda esa dossier que yo encuentro de todas sus poesías, por ejemplo, copiadas a mano por el propio rey Fernando VII, me doy cuenta que es una mujer con un corpus literario impresionante, absolutamente inédito, que todas las reseñas contemporáneas a su vida me hablan de una mujer excepcional, cultísima, preparada, bueno, con una ideología política propia, es decir, una mujer con muchísimos valores y que todo eso no estaba reflejado en lo que ya había escrito de ella, ¿no? Entonces ahí entiendo que hay algo que hacer, hay un campo inédito en esta mujer, ¿no? Que no solo ha sido ignorada por la historia, sino muchas veces omitida con toda intencionalidad, ¿no? Bueno, pues entiende un poco el descuido historiográfico de María Josefa Amalia de Sajonia por varias circunstancias. Una, porque vive en el siglo XIX, que es un siglo muy complejo, donde se da este choque, digamos, de trenes, yo lo explico así, entre lo que es un mundo tradicional, el mundo del absolutismo, el mundo de las monarquías absolutas, tradicionales, seculares, que defienden, lógicamente, su cosmovisión, su manera de entender el mundo, y por otro lado, toda esta corriente liberal que viene de la Revolución Francesa de 1789 y que entra como un tsunami con mucha violencia también a intentar cambiar el mundo, ¿no? Y ahí se produce un choque de trenes entre dos maneras de concebir el mundo absolutamente diferentes. Y la vida de María Josefa Amalia y todo lo que ella produce literariamente está perfectamente inmerso en ese choque de trenes ideológico. Por otro lado, se entiende también que toda la bibliografía, toda la historiografía que se escribe sobre ella y sobre el siglo XIX, básicamente la escriben intelectuales liberales, que tienen efectivamente pues, a Fernando VII como su gran opositor. Por lo tanto, se genera también en el siglo XIX una gran leyenda negra precisamente contra Fernando VII. En muchos casos, pues justificada, en otros, pues un poco agrandada, si quieres, calumniada también por la propia oposición de quien escribía. Y María Josefa Amalia, como esposa de Fernando VII, pues también se ve envuelta, digamos, en la misma leyenda negra que afecta a su propio esposo. Y luego hay algo muy, muy interesante en las reinas, que se produce, por ejemplo, en varias reinas del siglo XVIII, del siglo XIX, por ejemplo, la propia María Antonieta, reina de Francia, o María Luisa de Parma, que también se ven envueltas en muchísima calumnia en su tiempo, porque es obvio que atacando, digamos, a la parte más frágil o más débil de un trono o de un sistema de gobierno, se ataca a todo un sistema. Evidentemente, el atacar a las reinas en ese momento pues era también un ataque contra todo el sistema monárquico absolutista, ¿no? Por lo tanto, todo esto justifica en gran parte que la historiografía o la visión de María Josefa Amalia de Sajonia fuera durante mucho tiempo muy negativa, o muy denigrante, o muy humillante, y luego también porque ella, ahora lo veremos, es una reina muy paradójica, que incluso siendo una figura pública, una reina de España, pues buscó mucho el anonimato. Fue una mujer también que se manejó mucho en la sombra, no tanto en la sombra, sino con la humildad, o sea, no la sombra oscura, sino más bien un personaje que buscó la humildad, la prudencia, el ocultamiento, como un signo de modestia, ¿no? Y eso también ha hecho que fuera pues, muy desapercibida, ¿no? Pues mira, bueno, María Josefa María de Sajonia nace en Dresde, en la bellísima Sajonia, el estado de la porcelana, de la finísima porcelana, que es una buena metáfora de ella misma, ¿no? Y una de las primeras falacias que yo deshago en este libro es sobre la educación de María Josefa Amalia de Sajonia, que aquí en España siempre se creyó que se había educado en un convento, que salía directamente del convento a España, y no es cierto. Yo demuestro, después de una larga investigación, cómo allí en la propia Sajonia ya recibe una educación de primera fila, modernísima, a cargo de su padre, el príncipe Maximiliano de Sajonia, junto a sus hermanos, que hace que sea una mujer políglota, culta, creativa, porque viene de una familia donde hay muchas mujeres creadoras, tiene hermanas que son compositoras de ópera, una tía abuela que también era compositora de música, escritora, es decir, de una familia muy culta y muy refinada.
A ella la escogen Fernando VII entre todas las princesas europeas que había en ese momento solteras. Es decir, que es una selección de la mejor princesa que había en ese momento en Europa para casarse, ¿no? Tenía 16 años cuando se celebra este matrimonio de Estado y efectivamente viene a España a casarse con Fernando VII, siendo su tercera esposa, con un señor que tenía ya pues 35 o 40 años. Bueno, lo primero que se encuentra aquí es esa famosa noche de bodas, que también se cuenta en el libro, que es parte de un poco de la leyenda más escatológica de María Josefa Amalia de Sajonia, que yo demuestro que es un rotundo bulo, porque lo que apareció en la historia de María Josefa Amalia como un hecho histórico, esa noche de bodas desastrosa con ese Fernando VII mucho mayor que ella, pues yo demuestro que viene de una carta privada entre dos novelistas franceses, Prosper Mérimée y Stendhal, que se escriben en un momento aburrido. O sea, Prosper Mérimée dice: estoy muy aburrido, te voy a contar un cotilleo que me contaron en España cuando estuve. O sea, cuenta una anécdota de hace 10 años y cuenta pues un cotilleo que le han contado sobre esa noche de bodas. Y esa carta pasa después a la historiografía española y se da por hecho histórico. Y es una de las cosas que más denigran casi a la propia vida de María Josefa Amelia de Sajonia. Pero la corte que ella encuentra aquí, pues es una corte muy diferente, aunque ella desde el primer momento llega a imponer su propio estilo. Ella trae su biblioteca, toda la documentación indica que ella desde el primer momento, teniendo solo 16 años, impone orden en la corte, la manera en que ella quiere que sus damas sean, el que prohíbe digamos, la entrada de hombres en sus cuartos porque quiere que todo sea ordenado y muy recatado en torno a ella. Es decir, que ella viene dispuesta a imponer su propio estilo en la corte, ¿no? Pero la desgracia, digamos, de su vida o el choque que recibe en su vida es que nada más llegar a los 3 meses de pisar suelo español, se produce el pronunciamiento del general Rafael del Riego, el después general Rafael del Riego, que da inicio al trienio liberal entre 1820 y 1823, con la reinstauración o la reimposición de la Constitución de 1812, que el propio Fernando VII había derogado, y se inaugura ahí un periodo muy turbulento de muchísima violencia callejera, mucha anarquía, de ese choque de ideologías, ¿no?, entre una constitución que quiere imponerse de una manera muy radical y un mundo tradicional absolutista que evidentemente se defiende, ¿no? Y entonces ahí María Josefa Amalia empieza a sufrir, digamos, desde el primer momento esta violencia de un país que apenas conoce, ¿no?, con una violencia callejera que casi le asusta, pero también la hace reaccionar de una manera muy curiosa, como lo hablaremos, ¿no?, de su faceta escritora. Pues es la pregunta que yo misma me hago continuamente, ¿no? Es muy interesante porque ella empieza a revelarse como una escritora precisamente en ese momento turbulento, donde ella escribe de una manera absolutamente temeraria, audaz, porque escribe poesía política, con lo cual ya es una paradoja, ¿no? Poesía y política. Ella hace poesía política absolutista. Yo la llamo la poeta del absolutismo, ¿no?, porque escribe completamente contra la Constitución, contra lo que está habiendo de violencia, contra el liberalismo. Hace una producción verdaderamente audaz, por supuesto siempre oculta, porque si se hubiese sabido que la reina estaba escribiendo esas cosas, eso que ella temía, el terminar en la guillotina como María Antonieta, quizás hubiera hecho una realidad, porque ella temió muchas veces morir en ese trienio liberal, ¿no? Es sorprendente. Toda la obra literaria de María Josefa Amalia de Sajonia se conserva gracias a que el propio Fernando VII se ocupa de que se conserve. Todas las copias que hay manuscritas, hay varias copias en el archivo del Palacio Real y otras en la Biblioteca Nacional, son unas de la propia mano de Fernando VII, que copia a mano toda la obra literaria de su esposa, que fue exactamente el dossier que yo me encontré de primeras cuando empecé a investigar de ella, o las copias que él hace copiar a personas de muchísima confianza de él, ¿no?, secretarios de él, gente que tiene muy cercana a la corte, que son los únicos que conocen realmente la producción literaria que está haciendo la reina, ¿no? Entonces, se conserva gracias a eso, a que el propio Fernando VII la protege en ese momento, para que no se sepa que la reina escribe de política, sobre todo contra la Constitución, pero yo creo que la conserva precisamente para la posteridad, para pensar en algún momento esto podrá valorarse, ¿no?, de ella.
Y bueno, lo sorprendente es que han pasado 200 años, Ujú. en el 2029 se cumple su 200 aniversario de muerte y todavía sigue completamente inédita, ¿no? Así que bueno, creo que este libro abre un poquito la puerta a ese camino de investigación que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Bueno, pues ella tiene un corpus literario muy completo. Primero esta poesía política, que es absolutamente fascinante, ¿no? De pensar que es una reina, que entonces tenía 17, 18 años, y esas poesías que son, como digo, temerarias. O sea, tiene una fantástica, que es un acróstico, que todas las iniciales, lo que se lee es muera la Constitución, ¿no? Y todas son de ese calado, ¿no? Entonces, es fascinante que en el siglo XIX una reina, que era un hecho completamente insólito de la historia, pero también en Europa llamaba muchísimo la atención, ¿no? Estuviera escribiendo, ¿no? Tan al cabo del día de lo que estaba ocurriendo en su entorno, ser capaz de transformarlo en creación literaria, ¿no? Pero también tiene poesías de situación. Ella escribe, pues, de los regalos que le hace al rey, de viajes que han hecho. O sea, constantemente es una mujer con una imaginación y un talento literario muy, muy natural, muy orgánico. Constantemente transmite lo que está viviendo en la corte española a través de la literatura, ¿no? Es muy interesante. Y luego tiene otra parte literaria también muy interesante, que es la poesía mística. Por eso yo digo que es una mística. En la segunda parte de su vida, especialmente escribió mucho sobre poesía mística, con una profundidad teológica impresionante, que yo siempre digo que si hubiera escrito en el siglo de oro, donde escribían pues San Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, que están absolutamente reconocidísimos, hubiera tenido un gran reconocimiento, ¿no? Pero como escribe en el romanticismo y en medio también de una tendencia muy anticlerical, pues pasó por ser la reina monjil, ¿no? Casi como un insulto, no como un valor. Y luego también tiene novela, que es algo también muy desconocido. Ella escribe una única novela, la escribe en Barcelona, durante la estancia que estuvieron durante 4 meses, de 1827 en Barcelona. Escribe una única novela, que es una novela, ella la llama novela moral, porque es una novela con una moraleja, digamos, cristiana, por decirlo así. Y bueno, es decir, que tiene todo tipo de producción literaria, ¿no? Pero lo que es interesantísimo es que es una puerta, ¿no?, a conocer ese siglo XIX español tan complejo desde otra manera también absolutamente insólita, ¿no? Es a través de la literatura de una reina de España que lo está viviendo todo en primera fila, ¿no? Pues mira, la segunda parte de su vida tiene como dos partes muy características, ¿no? La que pasa en el trienio liberal y luego la que transcurre al terminar el trienio liberal, en lo que se llamó después la década ominosa, donde digamos que ella se revela como esa reina que podría haber sido, ¿no? Si hubiera tenido una vida más larga. Se convierte en la reina patriótica, de repente es la imagen que refuerza el trono, la restauración del trono de Fernando VII. Ahí empieza a publicar con su propio nombre, o sea, publica sus primeras poesías con su nombre como tal reina, cosa que tuvo muchísima resonancia incluso en Europa, ¿no?, en los periódicos europeos, porque era algo insólito, ¿no?, una reina escribiendo. Y luego es un momento en que ella, bueno, también es una reina pionera porque marcha a un viaje de Estado con el propio Fernando VII. Estuvieron 8 meses recorriendo todo el norte de España, visitando instituciones, industrias, comercios, y todas las crónicas hablan del impacto que María Josefa Amalia hacía de tú a tú. O sea, era una reina que se ganaba a la gente de tú a tú porque era una reina llena de virtudes y bueno, pues con una gran formación. Y en esa segunda vida también destaca muchísimo lo que tú estás diciendo, que ella se vuelca, digamos, en su labor de beneficencia. Creo que es también básicamente porque no habían tenido hijos, no logró tener descendencia, que es la misión casi principal de una reina, el dar descendencia a un trono. Y entonces ella vuelca, digamos, todo su afán de servicio, pues en toda esa labor de beneficencia, que la ejerce acorde o de una manera muy coherente con sus valores católicos, es decir, con el valor de que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu mano derecha, y lo hace de una manera absolutamente discreta, personal, a pesar de tener el cargo oficial de ser patrona de todas las instituciones de beneficencia del reino. Y ella lo que hace es acudir a los hospitales, a los hospicios, a toda institución de Madrid bueno, que correspondía a la beneficencia, a título privado, de manera absolutamente discreta, personal, bueno, a cambiar camas, a dar de comer a los enfermos, bueno, a enterarse de cómo funcionaba toda esa institución y a ver que funcionaban las cosas bien, a dar dinero de su bolsillo secreto, que se llamaba así la institución en la Casa Real, el bolsillo secreto, a manos llenas. Es decir, una labor absolutamente discreta que a mí me ha costado
mucho documentar, porque claro, he tenido que tirar de hilos muy finos, pero que es que también lo que impacta, ¿no?, de ella, ¿no? El que justifica también el que quizás sacrificara en un momento dado el ser un personaje histórico conocido o llevarse la gloria del trono terrenal por su propia fe en la que ella creía, ¿no?, sus propios valores católicos y, bueno, pues ese espíritu tan religioso que ella tenía y que choca mucho también con el espíritu en algún momento del siglo XIX, ¿no? Totalmente. Pues mira, yo comienzo en el prólogo de este libro diciendo que la historia de María Josefa Amalia es un fracaso de la historiografía, precisamente porque cómo es posible que esos clichés, esos bulos que en su momento circularon, exageraciones o bulos intencionados sobre el personaje, se hayan ido repitiendo en libros de historia como un cliché y que nadie se haya parado en una investigación seria a ver si eso era verdad o a desmontarlo o a poner la historia en su justo sitio. Por eso creo que este libro demuestra, es un desafío a los historiadores, ¿no? Hay mucho que hacer en la historia y la historia es una ciencia. La historia es una ciencia, ¿eh?, que tiene que tener como objetivo y como gran valor la búsqueda de la verdad. Y todos los historiadores deberíamos hacernos responsables de eso, ¿no? De que la historia hay que ocuparse de que sea fidedigna, de volver a los archivos, a la investigación y comprobar si las cosas son ciertas, ¿no? Y por eso creo que los investigadores, los historiadores, tenemos aquí una grandísima responsabilidad, ¿eh?, el volver a ser conscientes de que la historia es una ciencia, pero también dar el paso al conocimiento, es decir, a la divulgación de la historia, porque si no, los mismos clichés circulan en manos de gente que no, bueno, que no ha sido capaz o no vuelve a las fuentes como de una manera profesional a la historia. Entonces creo que los historiadores tenemos que hacernos cargos de esta responsabilidad, ¿no?, de ser conscientes del valor de la historia en la búsqueda de la verdad y al mismo tiempo ser divulgadores de esa verdad, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho la literatura del siglo XIX, recomiendo 100% Tolstoy. Primero porque Tolstoy es un mundo o sea, es un hombre que destila muy bien ese mundo antiguo, de las monarquías antiguas. Él viene de la aristocracia rusa y tiene esa elegancia que todavía transmite ese mundo aristocrático del siglo XIX que se venía abajo, ¿no?, que se derrumbaba con los nuevos liberalismos y la nueva burguesía. Él transmite de una manera maravillosa ese mundo, ¿no?, decimonónico y esas historias también de mujeres que luchan entre su libertad, ¿no?, esa libertad que de repente ofrece el siglo XIX, incluso en las facetas amorosas, ¿no? Y siempre el libro Ana Karenina para mí es una referencia absolutamente impresionante, ¿no?, de la gran literatura del siglo XIX, ¿no?, y de ese mundo cambiante de todo lo decimonónico. Y luego yo recomiendo 100% a Stefan Zweig, que para mí es un maestro. Las biografías de Stefan Zweig son obras maestras, cada una de ellas, escribió muchas, porque Stefan Zweig, sin ser historiador, pero tiene una capacidad de entrar en la psicología del personaje impresionante. Eh, a lo mejor ni siquiera le hace falta dar referencias a fechas para ser capaz de destilar por completo una biografía y, por supuesto, su estilo elegantísimo de escribir, ¿no? Es un maestro de las biografías. Yo creo que siempre digo, ¿no?, que que la historia es una escuela de vida y no hay nada que enseñe más de lo que es la vida, lo que es el ser humano, que la historia, y especialmente las biografías, ¿no? El contemplar tu vida en la vida de otros es algo que enseña muchísimo, ¿no?, y que hace reflexionar sobre la propia vida. Así que yo siempre recomiendo la lectura de biografías porque es una manera no solo de aprender historia, sino de reflexionar sobre la propia vida, ¿no? En esa época. Bueno, hay grandes libros sobre la historia española del siglo XIX. Emilio Laparra, por ejemplo, el historiador, es un gran historiador especializado en este periodo. Tiene grandes libros sobre el propio Fernando VII, sobre Godoy, sobre todo el siglo XIX. Isabel Bourdiel es otra gran historiadora del siglo XIX. Tiene un libro sobre Isabel II, que fue Premio Nacional de Historia. Bueno, hay muchos libros, ¿no?, del siglo XIX español. Básicamente estos historiadores son últimamente los muy reconocidos como expertos en la época, ¿no? Y por supuesto, pues mis libros de historias de España, de historia de todas las reinas de España, que también pues,
Yo creo que enseñan muy bien a cómo es ese mundo cortesano, cómo es esa vida de estas reinas, ¿no? Que cada una de ellas es diferente, pero cada una de ellas deja un impacto en la historia de su momento, ¿no? Y falta mucho por reconocer de ellas, hay mucha labor todavía Ujú. por investigar y por escribir, así que hay mucho campo inédito para seguir escribiendo biografías de ellas, ¿no?